Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, versículo 11 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Hechos, capítulo 3, del 11 en adelante. Se consigna, ¿verdad?, la historia de la iglesia. Y veamos esa porción del discurso de Pedro ante el pórtico de Salomón. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Oremos. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Nosotros te damos toda gloria y toda honra. En esta hora, Señor, que he de proclamar tu palabra. Ella es viva y eficaz, ella es penetrante como espada de dos filos. Estamos confiados que tu palabra llegará a las vidas, que sobre todo tus ovejas oyen tu voz y te siguen, y que ya nada ni nadie puede arrebatarlas de tu mano. Señor, tal es la confianza que tenemos en ti, de la misma manera que la tuvo Pedro ante la multitud. Gloria y honra te tributamos en esta mañana. Gracias. Amén y amén. Puedes sentarse. Qué bueno saber que ante la preciosa palabra del Señor, Dios es tan bueno y tan maravilloso. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. La Biblia dice que para siempre es que para siempre es su misericordia, porque nunca decayó su bondad, y grande es su fidelidad. Hay una porción de la Escritura, esta que hemos considerado, que me llama la atención allí en el capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles, que hemos dicho que es la consignación o la historia del Nuevo Testamento de la iglesia. Ahora, ¿quién escribió Hechos de los Apóstoles? El Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad? Como escribe también el Evangelio según San Lucas, ¿no? Hay algo que me llama la atención de Lucas, y es que Lucas es bien prolijo. Usted dirá, bueno, palabra de domingo, no es tan de domingo. Prolijo significa detallista, da muchos detalles. Tal vez los detalles que no dan los historiadores, o los detalles que no dan o no se dan en otros evangelios, se dan en Lucas por su estilo. Y usted sabe que la persona de mente científica lo observa todo, ¿cierto? Regularmente está dando detalles particulares de cosas, y esa era la mente de Lucas. Observa que Dios trabaja con las diferentes mentalidades y todo lo hace para su gloria y para su honra. Dice amén. Ahora observe en el versículo número 3 la expectativa del cojo, y me gustaría que se quedara en ese capítulo. ¿Cuál era la expectativa del cojo? Sino simple y llanamente recibir las limosnas.
allí en el templo, allí a la puerta del templo, tenía una expectativa de que se le diera limosna. Pero los versículos 4 y 5 son medulares en esto, obsérvelo. Se consigna el interés particular, dando detalles particulares sobre lo que va a acontecer. Me encanta la expresión de Pedro, porque es la expresión apostólica. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. La posmodernidad diría todo lo contrario. Toma y resuelve en un momento dado. Pero ¿sabe algo? No se trataba de tener o consumir. No se trataba de una necesidad particular, meramente de una limosna en un momento dado. Y de hecho, usted sabe que en la sociedad hay mucha persona marginada. Hay mucha persona que sufre discrimen. Desgraciadamente, tenemos que decirlo. Y allí está el evangelio para sanar las heridas del camino. No meramente para dar la moneda, sino para decirle a la gente que pueden salir de esa situación y ser útiles a la sociedad donde Dios les ha puesto por el buen orden. ¿Estamos de acuerdo en esta hora? No solamente damos, sino que le decimos a la gente, tú puedes salir de eso. No tienes que todo el tiempo estar pidiendo. Porque lo más fácil es darle la moneda y se la damos. Lo más difícil es poder confrontar y decirle a la persona, como le dice Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Observa particularmente que en este caso, Pedro no ora tradicionalmente como lo hubiéramos hecho, ¿cierto? Vamos a orar por ti en este momento. Pero ¿qué le dice Pedro? Levántate, en imperativo. Levántate y anda. Y allí se acaba el protocolo. Porque el cojo es sanado. Amén. Yo sé que muchos de mis hermanos en América Latina están escuchando. Yo soy de los que creo que la época de los milagros no ha pasado. Yo no puedo entender que el Cristo a quien le sirvo y adoro sanaba en el tiempo apostólico y en este tiempo no puede hacerlo. Todavía no he encontrado versículos que me diga eso. De hecho, cuando usted observa Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta de una realidad. Cuando ocurrían situaciones particulares, aún de alboroto, aún de persecución contra la iglesia, llegaban los milagros y los portentos. Porque el milagro tiene una función, es glorificar y exaltar el nombre del Señor. Nadie se puede atribuir milagros aquí en la tierra. Amén. Ni siquiera ser soberbio o pensar que tenemos la capacidad para expulsar el mal, porque eso solo le pertenece al Señor. Nosotros somos instrumento en sus manos. Amén. Y yo creo que cuando alguien se pone en las manos del Señor, puede hacerlo en el nombre de Jesús. Los discípulos le dijeron en una ocasión, ay maestro, esto está tan bueno, ahora estoy parafraseando. Ni aún los demonios se nos resisten. Wow, qué tremendo. Eran tremendos exorcistas. Porque Dios le había dado la autoridad. Claro. Pero yo no sé cómo Jesús los miraría, porque Jesús miraba con ojos de compasión. Y el Señor va hacia algo central, y es que el Padre sea glorificado.
es que sepamos cuál es la posición nuestra más allá de los milagros que el Señor puede hacer. Él no tiene problema en hacerlo. Natalie, que no es de la época de Hechos de los Apóstoles, sino vive en Tampa, Florida. Es una joven que está en la unidad de cuidado intensivo en Tampa, Florida. Y yo recuerdo que pasó la noticia no hace tanto para orar por ella, y sin conocer a Natalie, solamente sé que se llamaba Natalie, era familia de una de las hermanas que había pedido oración, era prima. Y comenzamos a orar por ella, pero que mucha gente ha estado orando por Natalie. Y en estos días hemos recibido buenas nuevas, buenas noticias de que Natalie ya se está recuperando. Tuvo un accidente de motora y estuvo inconsciente en una unidad de cuidado intensivo allá en Tampa, pero Dios puede hacerlo. Amén. Dios puede hacer como Él quiere y le glorificamos. Pero el centro de la predicación y de todo lo que ocurre le pertenece a Cristo. Amén. Y solo a Cristo. Amén. Y si Dios decide llevarse a la persona, gloria sea el nombre del Señor. Dios es soberano. Dios está en perfecto control de todo. Su plan es perfecto para nuestras vidas. Amén. Hoy adoramos al soberano. Hoy adoramos al que tiene perfecto control. Pero sigue allí en el mismo capítulo. En el capítulo 3, donde comienza a hablarse de las acciones del cojo que es sanado. ¿Y qué hace el cojo? Era cojo de nacimiento. No podía caminar. Hay gente que ha sido ciega de nacimiento. Y ahora el cojo entra al templo. Y lo menos que podría hacer es comenzar a saltar. Amén. Y estamos en el devocional y siente, dice, puedo saltar. Imagínense que entráramos en el protocolo y decirle, la Constitución en la página 5 dice que a esta hora tú no puedes saltar. Pues ¿sabe qué? Hay agradecimiento y hay alabanza por lo que el Señor hace en su vida, porque es reconocer la acción de Dios. Aunque no entendía el asunto sobre las cosas del Señor, había recibido sanidad y hay agradecimiento. El problema es que cuando ocurre el milagro, comienza a atribuirse el milagro a una fuente que no es Dios. Y Juan y Pedro tienen la oportunidad, tal vez para autoexaltarse, y no lo hacen. Rápidamente señalan la fuente del milagro, pero antes de dar más detalles, observa que es un verdadero don de sanidad. Luego lo puedes buscar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, para el que está escuchando, como se repite. Puedes buscar nuevamente estos versículos. Ejercido el don de sanidad. Pero hay algo muy importante. La médula no es el don. Amén. Noche de milagros. Todos los días son de milagros. Amén. Cada despertar es un milagro de Dios. Y Pedro no se centra en el milagro. Muy importante en esta hora, no nos centramos meramente en los dones. Estamos centrados y proclamando el autor de la vida. Es en el autor de la vida en quien nos centramos. Él es la parte central y medular del sermón de Pedro. La pregunta en esta hora, en nuestras vidas, ¿quién es el centro? ¿Quién ocupa el centro de nuestra vida en esta hora? ¿Es Cristo? ¿Es el Cristo que Pablo hablaba? ¿El Cristo crucificado, inmolado, humillado?
pero el Cristo también exaltado. Y allí Pedro ejerce su fe. No hace la oración tradicional, pero simple y llanamente con fe le ordena al cojo que se levante. ¿Y qué pasó con el cojo? La Biblia dice que se levantó. ¿Cuánto nos atreveríamos tal vez a decirle al cojo, levántate? Pero en las luces hay muchos cojos también. En los distintos lugares hay personas con tanta necesidad. Y la iglesia ha sido llamada a proclamar este mensaje de gracia, este mensaje de regeneración, este mensaje de arrepentimiento que no se centra meramente en las maravillas generales de Dios, sino en la misma persona de Cristo. Y allí Pedro comienza a proclamar el mensaje. ¿Y por qué rápidamente comenzar a proclamar el querigma o el mensaje del evangelio? Porque lo que cambia no son los milagros. Lo que cambia es la persona del Cristo resucitado, el autor de la vida. Por más milagros que puedan llover, es el autor de la vida quien los hace. Amén. Son canalizados a través del Señor. Y observa la escritura allí, versículo 3:26. ¿Cuál es el propósito de proclamarse la palabra, sino la salvación de las vidas? Hay algo bien interesante que se acota aquí, y es que Pedro de nuevo comienza a exhortar y a proclamar la palabra, como lo hizo también en el día de Pentecostés. Hay dos discursos aquí. Este discurso del pórtico de Salomón y el discurso del día de Pentecostés, que si comienzas a comparar ambos capítulos, qué maravilla, porque Pedro dice lo mismo. Observa en el capítulo número 2 que se forma el revuelo por las lenguas, por la manifestación de las lenguas que cumplían un propósito. Era el hecho de que la gente pudiera entender en su propio idioma las maravillas de Dios. Y ahora el revuelo, el alboroto por un milagro de sanidad que se hace. Amén. Pedro no tiene que organizar de momento, son muy buenas las campañas evangelísticas, pero Pedro no organizó eso. Ocurre un revuelo y el mismo Señor convoca a cada una de las personas que están allí, y el mismo Señor a través de su poder promociona lo que se hace allí. Y en la cena vemos de momento a alguien saltando y alabando al Señor, y la comunidad religiosa comienza a formularse preguntas que sí tenían respuesta. ¿Y de dónde salieron esto y con qué autoridad hacen esto? Y si usted lee luego el capítulo 4, se va a dar cuenta de una realidad. Los tratan de oprimir, los tratan de manipular, tratan de que no se diga el mensaje. Y Pedro dice una realidad escritural. ¿Cómo no vamos a proclamar lo que hemos visto y hemos oído? Ese debe ser el mensaje de la iglesia. Me encanta el propósito que tenían Pedro y Juan y los apóstoles. También denunciaban las injusticias, vinieran de donde vinieran, la explotación del pobre. Amén. Porque no podemos decir que somos cristianos y explotar a la gente que vive en el estado de pobreza, que vive en situaciones particulares y tal vez no tiene que llevarse a la boca, y de momento siguen más oprimidos mientras la iglesia calla. Si la iglesia calla, las piedras van a hablar y se van a levantar y lo van a decir. Es mejor proclamarlo, es mejor decirlo.
Esa fue la virtud de Amós allá en el Antiguo Testamento, el profeta, donde en la plaza de Tecoa comienza a hablar un discurso que no le convenía a los ricos explotadores de ese tiempo, pero que era el mensaje que Dios le había enviado en ese momento. Iglesia, no nos podemos alinear con la explotación, venga de donde venga. Dice amén. Amén. El propósito, ¿cuál es? Que el Cristo resucitado, el autor de la vida, como lo llama Pedro, que los judíos lo habían matado, según el consejo anticipado de Dios. Observa que Pedro le está confrontando. Pedro le confronta con una verdad: mataron al autor de la vida. Pero por otro lado, también Pedro le atribuye el mensaje de salvación y la sanidad. ¿A quién? Míralo allí. La gloria por este milagro se la da al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con referencia a Éxodo capítulo 3, versículo número 6. La gloria la recibe el Padre. La gloria la recibe el Hijo. Amén. La gloria la recibe el Espíritu Santo. El Dios trino en que creemos y creían los santos apóstoles del Señor. Ahora mira allí. Matasteis al autor de la vida. Parece una ironía. ¿Te imaginas que le digan a alguien: tú mataste al que te dio la vida? Usted sabe que en la sociedad mucha gente le ha cegado la vida a los progenitores, al padre o la madre. ¿Cómo decirle? Mataste a la persona que te dio la vida, a la persona que te engendró, a la persona que te parió, a ese mataste. Y ahora Pedro con denuedo le dice: ustedes lo mataron. Qué ironía. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos. ¿Y por qué recordar a los patriarcas? ¿Por qué recordar a los patriarcas en este discurso? Porque es importante que lo que se diga tenga argumentos sólidos. No era un cuento de camino. Ellos conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Por lo menos decían conocerlo, aunque a través de sus acciones lo negaron. Mire el versículo 16 específicamente, donde se atribuye la sanidad al nombre que es sobre todo nombre y ante quien se dobla toda rodilla. En el 3:16 de Hechos de los Apóstoles, conozco un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahora mire lo que le dice Pedro. Versículo 17. ¿Cómo le llaman? Ignorantes. Ignorantes. Parafraseando, ignorantes, ustedes mataron al autor de la vida. Recordaba ahorita una frase de Eugenio María de Hostos. Me diga que es el nombre de su vecino, por favor. Donde hablaba que la ignorancia es tan malvada como la misma maldad. Porque Pedro los estaba encarando con su maldad. Amén. Más allá de la ignorancia que había maldad. Mataron a la fuente de vida. No fue lo mismo que el Señor le dijo a Israel: me dejaste a mí fuente de agua de vida. Cavaste para ti cisternas rotas que no retienen aguas. Dejaron a la fuente de vida. Y ahora está lo medular. Porque usted habla de médula, la médula, el centro. Ahora Pedro lo llama ¿qué?
arrepentíos y convertíos, versículos 19 al 21. Ve observándolo allí. Arrepentíos y convertíos. Si querían ver la gloria de Dios posteriormente, te dice arrepiéntete y conviértete. Y comienza Pedro a esbozar una serie de frases, de oraciones del Antiguo Testamento que luego puedes buscar. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19 y Hechos 3, 22 al 23, porque le dice todos los profetas desde Samuel, le comienza a hablar del pacto abrámico. Citas que denotan que verdaderamente Pedro sabía lo que estaba realmente diciendo. Pedro hablaba de promesas de restauración y de bendición, pero Pedro habla del reconocimiento del Mesías. Habla de la urgencia de decir el mensaje. No bastaba meramente con la teoría. La teoría es buena. ¿Cuántos saben que la teoría es hermosa? Eso es lo mejor que hay. Yo puedo decir, ayuden a los pobres, pero cuando tengo la oportunidad me embolsico, como dice el puertorriqueño, el dinero y lo cojo y veo pasar la necesidad y no lo hago. Usted ve al discípulo del Señor, a un verdadero apóstol, porque son verdaderos apóstoles del Señor, en una entrega total. Cuando nos entregamos, no nos entregamos parcialmente, hay una entrega total. Y allí está la gente reunida. ¿Cuál era la tentación? Hablar del milagro del cojo. ¡Qué maravilloso! Pero ese no es el centro. El centro es que Cristo sea predicado. Y tú observas en el capítulo 2 de Hechos, versículo 14, y en Hechos 3, capítulo 12, básicamente lo mismo, los elementos del sermón, ¿cuáles son? Observa que se dirige a las personas en Hechos, capítulo 2, versículo 14. Se dirige a la gente y le dice, varones judíos. Ahora mira en el capítulo 3, versículo 12, básicamente lo mismo, varones israelitas. Es decir, que Pedro sabía a la gente que tenía allí de frente, para luego hablar de los malentendidos. ¿Cuántas cosas a veces podemos hablar y la gente no entendernos? Y Pedro era malentendido. Pablo también lo fue. En el capítulo 2, versículo 15, en el primer sermón, el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Hablan en lengua y como que parece que estaban un poco mareados. ¿Y qué le dice Pedro? Son las 9 de la mañana, 9 acá, en el horario romano para nosotros. Estos no pueden estar borrachos, son las 9 de la mañana. Mira la observación de Lucas, qué detallista, la hora era bien importante, era un argumento para el que quiere argumento, muy temprano para estar tomando, esa hora es muy temprano. ¿Cierto? Las 9 de la mañana. Tempranísimo. Y le dijo, no era eso. No lo estaban, sino que estaban, ¿qué? No están llenos de monstruos, están llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los estaba controlando. Ahora mira allí, luego del malentendido, en el 3:12, le dice, hey, un momento. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Otro malentendido. Pedro sana en el nombre del Señor y ahora los ojos están encima de Pedro. Y Pedro que dice, quiten los ojos de mí. No fue el mismo Pedro que dijo en una ocasión, levántate porque yo también soy hombre, cuando alguien se arrodilla ante él. El ser humano no nació para recibir reverencia alguna. El único digno de adoración es el Señor. Al ser humano se respeta con todas sus diferencias. Dice amén. Si algo tiene que aprender el pueblo cristiano
es a respetar a la gente como son. Dice amén. Porque el Señor nos aceptó como estábamos. Amén. Digo que lo más fácil es con una persona que piense igual que nosotros. Pero ¿qué vas a hacer si te encuentras un budista o un ateo que no piensa igual? Y hay que amarlo igual. Amén. No, pero es que nada. Amén. Aún los enemigos, que dice, ama a los enemigos. Eso caracteriza al cristianismo. No nos ensañamos con las personas que nos persiguen y no piensan igual a nosotros. Amén. Si el cristianismo toma ese derrotero, realmente no es cristianismo. No es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que ama a tus enemigos. Y entonces Pedro resuelve los dos malentendidos. Le dice, nosotros no pongan los ojos. Y después le dice, hay un problema. Ustedes mataron al autor de la fe. Mira en manos de los inicuos, crucificándole. Y Pedro le dice también, lo negaron, lo lastimaron. Hechos capítulo 2, versículo 32. Pero qué bueno que Pedro le habla del Cristo resucitado. Amén. La resurrección de Cristo, Pentecostés. Pedro dice, a este resucitó Dios. Observa que no se detuvieron en la manifestación de las lenguas, en el portento, cuando el Espíritu Santo viene como un viento recio, sino que se proclama la palabra y por tanto donde se proclama la palabra se habla del Cristo resucitado. 2:32, pero también allí dice en el 3:15, míralo a ver si es cierto, hablando de Cristo, dice que el Padre, ¿qué le pasó? Que Dios lo ha resucitado. Pablo hablaba del Cristo crucificado, pero también del Cristo exaltado o resucitado. Oye, pero en el sermón de Pedro hay base para la glorificación. Amén. ¿Y qué es la glorificación? El reconocer, por lo menos desde este punto de vista de lo que está hablando Pedro en este contexto, que Dios es majestuoso. Amén. Que Dios es que majestuoso. Porque Pedro tenía una base. ¿Cuál era? El Antiguo Testamento. ¿Usted recuerda a Moisés? Moisés quería ver la gloria del Señor. Pero el Señor le dijo, muchachos, si tú ves la gloria te mueres. Porque Moisés arguye que él dio las espaldas y ya tú sabes. Mira, hermano, es bien importante, escúchale en esta hora. No pedir cosas que en ocasiones ni entendemos. Amén. La gente se pasa, que aparezca un ángel o que aparezca tal cosa. Mira, el evangelio ha sido predicado. Los ángeles no van a predicarlo. Te toca a ti, a mí. Amén. 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 Porque el centro no son los ángeles. Tienen que estar por ahí. Porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pero el centro es el Cristo crucificado y resucitado. El centro es el llamado a la conversión, a la regeneración, al nuevo nacimiento. No es al milagro. Los milagros son buenos. Dios los hace todos los días. Cuando alguien nace de nuevo, eso es un milagro. Pero cuando usted y yo nos podemos levantar por la mañana y podemos respirar, ¿acaso no vemos eso como un milagro de Dios? Amén. Que podemos compartir con la gente, con la familia que está alrededor, que hay una persona significativa que está a tu lado y te ama tal cual eres y se llama Jesús, pero que tiene gente alrededor. Ay, pastor, no tengo gente que me ame. Tal vez no los has visto. Amén. Tal vez hemos entrado al bosque y ¿dónde nos centramos? En un árbol del bosque, en el flamboyán. Pero el flamboyán no es el bosque. Mira a ver si me entienden. A veces nos centramos en las situaciones, en los problemas y solamente vemos uno cuando hay tanta gente alrededor dispuesta a destilar
del amor de Cristo. Amén. Así que la glorificación, dice, recibiendo del Padre, lo llama al arrepentimiento, lo llama a la conversión, y dice que en Pentecostés 3,000 personas, consigna ahí 3,000 personas en Pentecostés, y 5,000 en este discurso del pórtico de Salomón. Escúchalo, no eran estadísticas. Amén. Wow, 5,000 recibieron a Cristo a través del ministerio de Jesús. No lo consigna por eso. Lo está diciendo porque da gloria al Padre. Era el Señor que los había traído. Difícilmente pudo haber sido un milagro el que los atrajera. Amén. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Amén. Así que nace cojo, es sanado, exalta el nombre del Señor. Pedro le dice, no tengo nada que darte, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Todo el pueblo le ve, porque es importante. Para el judío es muy importante los testigos. Que otra gente viera lo que realmente pasó allí en el pórtico de Salomón. Era la parte del templo de Jerusalén donde los rabinos solían enseñar. Y allí estaba con detalle. Termino con esto para decirle, pongan la fe en quien tienen que poner. Amén. ¿Por qué la ponen en nosotros? La pregunta en esta hora, si alguien me está escuchando, ¿por qué has puesto la fe en otras personas que no son Dios? Los pastores no son Dios. El sacerdote no es Dios. El líder rabino no es Dios. Amén. Solamente a Dios adoramos. Si alguien te ha fallado, no es Dios, porque Dios nunca nos falla. Amén. Amén. Entonces, si Él nos perdona, y el Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos ofenden, ¿por qué no perdonamos a los demás? Perdonar es una decisión. Ahora escucha. Cuando decidas perdonar, entiende que no perdonamos porque la gente se lo merece. Amén. Porque ese es el argumento que mucha gente siempre me trae. No se lo merece. Es que no importa si se lo merece o no. Usted y yo no nos merecíamos. Pero en Cristo fuimos perdonados y fuimos sanados. Claro, escucha. Nadie te puede amar obligadamente. ¡Ay! Adverbio. Amén. Solo Cristo puede amarte de una manera especial. Los amores aquí en la tierra nunca van a cumplir las expectativas. Por eso es bien medular. ¿Por qué pones los ojos? Dice Pedro, en nosotros no podemos hacer nada. Qué valentía, qué de nuevo, del cual vamos a seguir hablando en otra ocasión. Póngase en pie en esta hora. Aleluya. El Cristo crucificado, pero el Cristo también exaltado entre los muertos. Hoy le adoramos. Amén. Hoy le bendecimos. Hoy proclamamos su palabra. Vamos a orar. Tome la mano de alguien. Vamos a convertirlo en un compañero de oración allí. Vamos a orar en esta hora. Si alguna persona está al alcance de mi voz allí donde está, ora con alguien, o si está solo o sola, ora también de esa manera. Es momento de oración. Para nosotros es un momento importante. Porque el Dios vivo contesta la oración. Amén. Cada vez que oramos estamos dedicando la oración al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al autor de la vida, al que ellos mataron por el consejo predestinado de Dios. Padre, te adoramos. Gracias por la sabiduría predestinada. La sabiduría desde antes, la creación del mundo, que tú forjaste para cada uno de los tuyos y que ellos no conocían, porque si lo hubieran conocido no hubieran matado al autor de la vida. Pero Pedro le dice una realidad, que simple y llanamente, porque a Dios le pareció, a Dios Padre, Cristo fue a la cruz del Calvario. Allí se inmoló por los pecados de su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y allí se cumplió el propósito eterno de salvación.
no para una religión en particular. Porque Cristo al fin de cuentas no es religión, sino para restaurar la relación del hombre caído y muerto en delitos y pecados. Oh, te adoramos en esta hora, te bendecimos y te damos gloria. Nos humillamos delante de ti, te proclamamos en esta hora, no solamente como sanador, es que tú eres el Señor y el Salvador. Es que el centro eres tú y no los milagros y no las obras portentosas que todavía tú haces en medio de la gente. Queremos darte gloria y honra en esta mañana con lo que hiciste en la vida de Pedro, pero lo que estás haciendo en la vida de la iglesia en este momento. Tú estás restaurando, tú estás sanando, tú estás libertando a la vida. Tú salvas, Señor. Solo tú eres el Salvador. Gracias, Señor. Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Lo creemos todavía, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque no es casualidad, sino es causalidad que nos trajiste a tu casa. Y escuchamos tu palabra de gracia. La palabra que nos alienta y nos levanta. La palabra que nos confronta. La palabra que nos redarguye. El Dios que nos ama a pesar de esto. Oh, gracias. Solo tú pudiste amarnos de esa manera. Glorificado sea tu nombre en esta hora. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu conocimiento. No las aguas cubren la paz, Señor. Te damos gracias. Si alguno ha venido con alguna situación en particular, llega a su necesidad en esta hora. Toque fuerte es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Algún deprimido o deprimida, alguno cansado o abatido, tú le dices en tu palabra que tú eres el descanso. Alguno sin ti, Señor, que pueda llegar a la fuente que salta para vida eterna. Gloria y honra en el nombre de Jesús. Te damos. Amén y amén. Puede aplaudirle a Él, al soberano, al anciano de días, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Puede sentarse en esta hora.